Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que tú Señor, nos has permitido poder estar juntos aquí como iglesia. Señor, hemos adorado tu santo nombre, hemos cantado, Señor, alabado tu nombre, Señor, y ahora es momento de escuchar tu palabra, el alimento diario para nuestras vidas, Señor, para poder crecer, Señor. No solo, Señor, te pido que seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que nos das, que me das, Señor, y te pido que la palabra, Señor, traiga mucho fruto en la vida de mis hermanos, que pueda caer en buena tierra. Prepara los corazones, los oídos para escuchar tu palabra, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Soy un hombre muy débil ante un Dios maravilloso y grandioso. Gracias, Señor, te damos. A ti oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Sabe que hay una verdad poco valorada acerca del ministerio, que de los pastores y misioneros, tal vez más que otros creyentes, que es objeto de desánimo de esas personas. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 18, él está desanimado. El apóstol Pablo no pudo escapar de las garras del desaliento. Se lo encuentra en medio de un bajón en su agotador ministerio. Él está desanimado, él está cansado, él está mal. Nuestro hermano Charles Spurgeon explica que buenos hombres se le promete atribulación en este mundo. A los ministros se le puede esperar en mayor proporción, eso sería a los pastores, que a otros, de modo que así puedan aprender a entender el sufrimiento del pueblo del Señor y que por tanto puedan ser pastores adecuados de un rebaño enfermo. Déjeme hablarle acerca de cómo llegó Pablo a Corinto y algo de acerca de esa ciudad, cómo era Corinto en esa época. Después de recorrer Pablo Asia Menor, confirmando las iglesias en el capítulo 15 de Hechos, él atravesó el mar de Egeo hasta tierra firme griega. Después fue en el capítulo 16, 39 al 40, recuerden la sanidad de una chica endemoniada allí en Filipos, que provocó un motín. Tanto como él y Silas fueron azotados, estaban allí encerrados, encarcelados. Pero después de ser liberados inmediatamente de un terremoto, a Pablo lo obligaron a salir de esa ciudad. Él se fue rápido de allí. Fue a Tesalónica,
donde su ministerio disfrutó gran éxito. Eso es en el capítulo 17. Él tuvo persecución, lo forzó a huir a Berea, donde muchos también respondieron a la predicación y la enseñanza de Pablo, del Señor Jesús. Cuando la persecución lo siguió allí de Tesalónica, Pablo se vio obligado de nuevo a escapar del peligro. Llegó sin compañía a la gran ciudad de Atenas, donde dio un brillante discurso en defensa del cristianismo. Luego salió de Atenas y llegó aquí a esta ciudad, a Corinto, a 85 kilómetros de distancia. Déjeme hablarle acerca de Corinto, esa ciudad. En la época de Pablo, Corinto había reemplazado a Atenas como principal centro político y comercial de Grecia. ¿Por qué le hablo de Corinto? Quiero que sepa dónde está Pablo, a dónde fue, a dónde el Señor lo mandó. Gran parte de la población era ambulante, marineros, comerciantes, funcionarios gubernamentales y muchas otras personas. Corinto era una ciudad incluso más malvada que otras más grandes del imperio en ese tiempo. Tan así que Corinto llegó a significar libertino. Corintianizar significaba practicar prostitución. Corintiastes era igual que fornicario. En Corinto estaba ubicado el templo de Afrodita, la diosa del amor. Cada noche, las 1000 sacerdotisas del templo, que eran prostitutas de rituales, bajaban a la ciudad para ejercer su oficio. Corinto era, sin lugar a duda, una de las ciudades bulliciosas donde solamente los rudos lograban sobrevivir. Y allí el Señor mandó a Pablo. Pablo llega a Corinto y Pablo sintió un gran desánimo. El apóstol había sufrido muchas cosas, pero él estaba desanimado. Él estaba mal. Pero el Dios de toda consolación no iba a dejar a nuestro hermano así. El Dios de toda consolación, que consuela el corazón de los humildes, no dejó a Pablo oprimido, no dejó a Pablo en estas condiciones, sino que animó a su siervo a través de 4 medios: la compañía de amigos, la bendición de los convertidos, la comunión de Dios y más adelante la frustración de sus enemigos. Mire qué importante es el congregarnos. Mire qué importante es estar con los hermanos. Hermanos, llegamos a estar desanimados y el amor del hermano y el amor de la iglesia nos puede animar. Es que nos debe animar. Porque llegará ese momento. Usted estará sin ganas, usted estará desanimado, usted estará allí, así como Pablo. Y estas son las mismas bendiciones a las que cualquier siervo deprimido del Señor se puede aferrar en busca de ánimo. No, hoy no voy a reunirme porque estoy mal, estoy desanimado. Me peleé con mi jefe y me quedo en casa. Me peleé con mi esposa y me quedo en casa. Estoy mal, estoy aburrido y me quedo en casa. Mi hermano, es aquí, es en la comunión con los hermanos, donde somos animados, donde somos confrontados, donde ponemos en práctica nuestros dones. Pablo halló esa compañía que necesitaba con desesperación de un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. El apóstol se reunió primero con estas dos personas, marido y mujer. Llegaron a ser
sus amigos más cercanos. Incluso estas personas, esta pareja, este matrimonio, arriesgaron sus vidas por él. Y eso lo vemos en Romanos 16, 3 y 4. Como los obligaron a salir de Roma, a Aquila y a Priscila, mudaron su negocio a Corinto. Pablo, sin duda, cuando llegó allí a Corinto, él empezó a buscar trabajo para sostenerse. Los conoció allí. Como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos. Pues el oficio de él y de ellos era de hacer tiendas. Hacer tiendas también se podría referir a trabajadores del cuero, trabajar el cuero, un comercio que incluía también hacer tiendas, tales que las tiendas también a menudo eran fabricadas de cuero. Y eso era costumbre de todos los muchachos judíos, incluso de hijos de rabinos, aprender el oficio de su padre. Seguramente Pablo, sin duda, aprendió de su padre a trabajar ese oficio. Pero mientras trabajaban juntos allí, Aquila y Priscila, durante la semana, Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Pero no era que él iba a discutir, él iba a pelear con ellos. De ninguna manera. El Evangelio era el único tema que Pablo, que no solo predicaba, sino que practicaba él, y practicaba en sesiones de preguntas y respuestas. Esa era la idea. Él estaba con ellos así, haciendo preguntas y respondiendo. Persuadía a los judíos y a griegos, temerosos de Dios, prosélitos del judaísmo, de que Jesucristo era el Señor de Israel, el Mesías, el Salvador del pecado y del infierno. Recuerden que Pablo era judío y tenía cómo hablarles a ellos. Pero, como decía, el Dios de toda consolación suplió la necesidad de compañía de este Pablo desanimado. Pero no solo le proveyó personas nuevas, amigos nuevos, sino que también le devolvió a dos conocidos que él ya había tenido, la llegada de Silas y Timoteo desde Macedonia. Sin duda eso también animó a nuestro hermano Pablo allí en Corinto. Y la llegada de Silas y de Timoteo, eso permitió a Pablo dejar de trabajar el cuero o en las tiendas y entregarse por entero a la predicación de la palabra del Señor, usando el Antiguo Testamento. Él usó el Antiguo Testamento y testificaba a los judíos que Jesucristo era el Cristo. ¿Pero qué pasó? No es todo color de rosas. Cuando Pablo hablaba, no cerraba todo, no era todo corazón, no era todo rosa, sino que siempre había problemas. Cuando Pablo le predicaba a los judíos, siempre tenía encontronazos con ellos. No de parte de Pablo, sino de parte de ellos. Cuando Pablo presentaba el Evangelio a sus compatriotas, muchos de la comunidad judía lo rechazaban y eso sucedía muy a menudo con eso. Se organizaron, escuchen, se organizaron para combatir la enseñanza de Pablo y para blasfemar el nombre de Cristo, el pecado más grave. Pero Pablo, dándose cuenta de que era inútil seguir así, seguir ahí, decidió no seguir tirando perlas a los cerdos. Él se fue de allí, de la sinagoga, sacudiéndose los vestidos en el gesto judío tradicional de rechazo. ¿Qué era esto? Bueno, los judíos cuando volvían de tierra gentil, por costumbre, sacudían el polvo de sus sandalias, el polvo gentil, el polvo de un no judío. Una acción que se convirtió en el símbolo de su odio por los no judíos. Eso lo hacían siempre los judíos hacia el pueblo gentil, pero en esta ocasión Pablo lo hizo para con ellos. El acto de Pablo
simbolizó allí su rechazo a los judíos, una acción, es una acción exasperante hacia ellos, por parte de uno de los suyos. También Pablo mostró no solo que el rechazo, sino el aborrecimiento por las blasfemias que expresaban. Pablo no se iba a quedar contento por eso. Él estaba mal, él estaba enojado. El apóstol no quería que nada del polvo de la sinagoga, donde esa blasfemia se realizó, se le pegara en la ropa, por así decirlo. Él se sacudió la ropa y se fue. Luego de esto, la asombrosa afirmación de Pablo. Pablo dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Pablo dice: yo no tengo nada que ver con lo que están haciendo. Yo no me hago cargo de esto que ustedes están haciendo. Yo me retiro. Yo estoy libre. Indicaba que sus oponentes eran totalmente responsables por lo que estaban haciendo. Pablo se absolvió, Pablo se desligó de eso, de cualquier culpa relacionada con el rechazo que le hicieron. Desde entonces Pablo iría a ministrar el Evangelio a los no judíos, a los gentiles, por lo que saliendo de allí se fue a la casa de un justo, temeroso de Dios, de un hombre llamado Justo, temeroso de Dios. Aunque esta persona llamada Justo, aunque era gentil, había mostrado interés en el Dios de Israel y se había vinculado a la sinagoga. Pero la pasión de Pablo por alcanzar el Evangelio a sus compañeros judíos no le permitió ir muy lejos, sino que tal era el caso de que esta persona llamada Justo vivía junto a la sinagoga, ahí nomás, estaba al lado de la sinagoga, lo que también, sin duda, eso enfureció más a estos judíos incrédulos. Pero lo más sorprendente fue que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor cuando Pablo le predicó el Evangelio. Él y toda su casa. Esa asombrosa conversión debió haber provocado reacciones violentas al pueblo judío, a la comunidad judía allí en Corinto, que veía cómo muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. No por Pablo, sino por Jesús, sino por el Señor Jesús. Y estas personas desesperados por detener esa marea creciente de creyentes en Jesús como el Mesías, pronto llevaron a Pablo ante las autoridades romanas. Sin embargo, antes de esa prueba, antes de todo eso, el Señor le iba a proveer a Pablo el consuelo más animador. Él mismo se le iba a presentar a Pablo. Verso 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Los amigos de Pablo, tanto los recientes como los nuevos, como los antiguos, le dieron mucho ánimo, ayudaron mucho al hermano ahí en Corinto, al igual que los numerosos nuevos hermanos, nuevos creyentes, nuevos convertidos allí en Corinto.
Pero a fin de animar a Pablo en el nivel más alto, el Señor le habló a Pablo en el sueño. El Señor habló a Pablo. Le dice en visión, no temas, sino habla. Mi hermano, recuerde que estamos en Hechos. Eso es una buena aclaración. Hechos es narrativa, está contando lo que pasó. No podemos sacar doctrinas de acá. Está contando lo que el Señor le habló a Pablo. Y esta es una de las 6 veces que le habló a Pablo en el libro de los Hechos. También le habló en el 9:12, capítulo 16, 9 al 10, capítulos 22, 17 al 18, capítulos 23, 11 y capítulos 27, del 23 al 24. Y todas llegaron en un momento crucial de su ministerio. Todas llegaron en un momento crucial. Pero el alentador mensaje del Señor, no temas, sino habla. Eso respondió a la prueba que Pablo tenía en mente. Quizás Pablo estaba cansado, no quería ya más hablar. El Señor le dijo, no temas, habla, sigue hablando. Por ahí Pablo ya no quería tirar la toalla, no lo sé, puedo pensar. Estaba cansado. Él no era Dios, él era un hombre más como nosotros, usado por el Señor, como cualquiera de ustedes, hermano. La visión sobrenatural brindó 4 razones para que el apóstol no cesara de anunciar el Evangelio en esa ciudad. La primera, el Señor le dio una orden específica cuando le dijo, habla. Habla. Segunda, Dios le recordó, yo estoy contigo. Nada más, yo estoy contigo. La poderosa presencia del Señor apoyando el ministerio de Pablo. Pablo podía lograr todo lo que Dios quería de él. El Señor estuvo al lado de él hasta el fin de su ministerio. Mi hermano, yo escuché esto. Y el Señor promete su presencia a todos los creyentes. No es que solamente eso fue para Pablo. El Señor promete eso a todos sus creyentes. Tercero, Dios prometió a Pablo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Aquellos que están bajo la protección del Señor, mi hermano, son inmunes. Usted está bajo la protección del Señor. Usted no se caerá ningún cabello, aunque algunos nos estamos quedando, pero es por la orden del Señor. El Señor permite todo. La última razón que Dios le diera a Pablo para seguir predicando fue el que él tenía mucho pueblo en esa ciudad. Muchas personas todavía estaban allí y no habían escuchado el Evangelio. Estos eran todos los que estaban ordenados para la vida eterna, allí en Corinto, pero aún no creían. Aún no creían. ¿Y saben qué? Hay algo claro acá. Que algunas personas que aún no son salvas pertenecen al Señor y no serán salvas sin la predicación del Evangelio. Eso es algo que Pablo hizo, eso es algo que muchas personas a lo largo de la historia de la Biblia, de la historia de la humanidad hicieron, y eso es algo que tenemos que hacer. Predicar en tiempo y fuera de tiempo. Porque allí afuera y aquí adentro hay personas que necesitan escuchar el Evangelio, que aún no son salvas. Y ese es un deber, hermanos, para todo el pueblo de Dios. No para los pastores nomás, para todo el pueblo de Dios. Predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Pablo definió que su predicación tenía como finalidad
acercar a los elegidos a la fe. Acercar a los elegidos que el Señor escogió a la fe cristiana. Ahora Pablo está con su fortaleza renovada. Pablo se detuvo en Corintio, pasó 1 año y 6 meses enseñando la palabra del Señor, animado, renovado. Siguió ministrando en Corintio. Los elegidos continuaron siendo salvos y creciendo en su fe durante ese periodo. Y esto proporcionó la fuente final del ánimo de Dios para nuestro hermano Pablo. Dios fortaleció a Pablo por medio de amigos, de convertidos y de su misma presencia. Hermanos, amados, si nos encontramos en medio de desánimo, si te encontrabas, si te encuentras o te encontrarás, porque no es una vez, por ahí en nuestra vida estará así, llena de desánimos. No desmayes, porque el mismo consuelo y ánimo que está disponible para todos los que sirven fielmente a nuestro Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel y Él prometió algo. Y lo dejó registrado en Isaías 40, 29 y 31, y con esto termino. Y cito: Él da fuerza al cansado. Cuando leía esto, mi corazón se llenaba de alegría. Escuche esto. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ánimo, mi hermano. Dios los bendiga. Oremos. Señor, gracias porque tú das ánimo, Señor, a que está desanimado, das fuerzas al débil. Señor,